Continuamos con La Noche. Violencia récord en Venezuela. El número de crímenes no da tregua al gobierno de la Revolución Bolivariana, que ahora pretende controlar la racha de muertes con la militarización de las ciudades. En el año 2012, Caracas quedó situada como la tercera ciudad más violenta del mundo, alcanzando una tasa de 119 homicidios por cada 100.000 habitantes. La realidad que esta foto del diario El Nacional de Venezuela mostró al mundo en agosto de 2010, creando malestar en el gobierno chavista, parece no haber cambiado. Los altos índices de criminalidad no dan tregua. Las estadísticas, como lo ha denunciado la oposición venezolana, dan cuenta de que cada hora mueren 2 o 3 personas de forma violenta. Aunque las cifras del mismo gobierno difieren de las obtenidas por organizaciones independientes, los reportes de homicidios en todo el territorio son alarmantes. Muertes violentas, año 2012. Según el gobierno, 16.072. Según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, 21.692. Al tomar en cuenta la cifra oficial de personas muertas violentamente en Venezuela durante el año 2012, el incremento frente al año 2011 fue del 14%. El posesionado presidente Nicolás Maduro reconoce que el problema de criminalidad es grave. Si nosotros no superamos este problema, pienso yo muy personalmente, no habremos hecho nada. Pero al parecer, prefiere no hacer una evaluación de la gestión en seguridad bajo la denominada Revolución Bolivariana, sino culpar de la violencia al capitalismo. Sin lugar a dudas, sin este problema, creado por la cultura del consumismo, del culto a las armas, del culto a las drogas, creado por el capitalismo en los últimos 50 años, este fenómeno que abate como un flagelo a las sociedades de América Latina y el Caribe, que es la delincuencia, la criminalidad, la violencia, la inseguridad. Durante 2012, solo Caracas registró 3.862 muertes. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, la capital venezolana, con una tasa de 119 homicidios por cada 100.000 habitantes, se convirtió el año pasado en la tercera ciudad más violenta del mundo, precedida por San Pedro Sula en Honduras y Acapulco, México. En Caracas, Venezuela, señor Alonso Medina, directivo de la Fundación Foro Penal Venezolano, la inseguridad, el primer problema para todos los venezolanos según las encuestas. Este plan Patria aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro es un golpe mediático para ayudar a la sensación de seguridad de los venezolanos. No hay ningún plan de seguridad que pueda funcionar de forma aislada. Cualquier plan de seguridad que se pueda diseñar en Venezuela tiene que ir de la mano con diferentes programas sociales y el programa de educación. Bajo el esquema, bajo el problema estructural que tenemos hoy en día, debemos diseñar planes que vayan de la mano con la educación a los fines de poder atender a resolver de fondo el problema de la inseguridad. Es un problema, el principal problema de Venezuela. ¿Qué tenemos? De acuerdo al anuncio presidencial, la incorporación de la Guardia Nacional, que ya viene incluida, la incorporación de soldados de la Policía Militar, que por cierto, plan que en alguna oportunidad fue diseñado por el presidente Chávez y entiendo que no tuvo el éxito. De tal manera que este plan de Patria Segura se ha querido vender como un plan innovador del gobierno del señor Maduro y no es así. Ya en una oportunidad, recientemente, el gobierno del presidente Chávez se incorporó la Policía Militar, la Guardia Nacional a los planes de seguridad ciudadana y lamentablemente no dieron el resultado necesario. Creo que es un problema de fondo, un problema estructural, el cual no está atendido de forma correcta, ya que no podemos entender un plan de seguridad para una parte de los ciudadanos y otra parte y uno distinto para el otro. Si bien es cierto que el presidente de la República ha referido al estado Miranda como uno de los estados más inseguros, pues también es cierto que la mayoría de los alcaldes del estado Miranda son alcaldes que de una u otra manera están vinculados con el partido de gobierno. Solo 5 alcaldías del estado Miranda están gobernadas por alcaldes de la oposición. Ciertamente el estado, pero más de 15 policías municipales están al mando de dirigentes del PSUV y el resultado de la criminalidad es lamentable. Todos queremos apostar porque se resuelva el problema de la inseguridad, pero creo que este es un problema que, así como todos los problemas de Venezuela, deben ser resueltos con el diálogo, con la incorporación y sin exclusión de ningún tipo de actores políticos del país.
Diputado oficialista Manuel Villalba, escuchando algunos de los argumentos de la oposición venezolana, podría pensarse que es malo si no se hace nada, pero también malo si se hace algo en el tema de la inseguridad, porque es finalmente el gobierno el que tiene que hacer frente a este problema. Primero, yo soy diputado revolucionario y chavista, más allá que oficialista. Y fíjate, esa pregunta que ustedes formulan sobre la disposición del ciudadano presidente de que nuestras Fuerzas Armadas combatan el delito y contribuyan a disminuir la violencia, bueno, tiene sus justificaciones perfectamente explicables, por cuanto las Fuerzas Armadas no están solo concebidas, las Fuerzas Armadas revolucionarias, las Fuerzas Armadas nacionales bolivarianas, no están únicamente concebidas para la confrontación bélica entre países. Nuestras Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas concebidas, desarrolladas en función del desarrollo del país. Un desarrollo integral, donde participen en la producción, en el desarrollo tecnológico, científico, en la atención y el desarrollo de la medicina. Ahí es donde están nuestras Fuerzas Armadas haciendo énfasis en función del desarrollo integral de la nación. De modo que su incorporación a un elemento como es la situación de la violencia, eso no puede verse como una persecución o pretender atemorizar a la oposición. Solo la oposición, que no tiene argumentos, inventa situaciones de estas trasnochadas y además con la complicidad de unos medios de comunicación como es el caso de Globovisión, del Nacional, que es un pasquín, que no contribuye al desarrollo del país, sino que lo único que hace es permanentemente fijar matrices de opinión destinados no tan solo a perjudicar al gobierno, sino a destruir el país, porque el odio de ellos llega a no entender que este país cambió y se transformó. De modo que nuestras Fuerzas Armadas tienen la plena vigencia de combatir también el delito, porque son unas Fuerzas Armadas humanistas, no son las Fuerzas Armadas que conllevan a la violación de derechos humanos como en otra parte del mundo, sino son Fuerzas Armadas destinadas al desarrollo del país. Diputado, permítame también conversar en Miami con el señor Pedro Mena, que es ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué les preocupa de este Plan Patria? ¿Por qué podría valorarse esta hipótesis de que se trata de un programa de amedrentamiento, de un programa de persecución a la oposición? Bueno, primero déjame decirte, antes de responderte la pregunta, dos precisiones. Una al diputado Villalba. Sí. Al diputado Villalba, la primera precisión es que pregúntele en relación a la cifra de la FAO. Por favor, pregúntele a los miles de venezolanos que durante 10, 12, 14 horas hacen cola para comprar un paquete de harina pan y luego son humillados colocándole en su brazo un número, como hacían los nazis con los judíos en los campos de concentración. La segunda precisión es en relación al discurso del presidente usurpador, que habla del culto de las armas. ¿Quién ha gastado 14.000 millones de dólares en comprando armamento a Rusia y a China? ¿Quién? El gobierno del usurpador y el gobierno del presidente fallecido. Y tercero, en cuanto a la pregunta, este es el plan número 21. 20 planes de seguridad han fracasado durante los 14 años. 20 planes. No sé cuántos ministros de Relaciones Interiores han pasado y han fracasado. Y ahora tienen que apelar a la Fuerza Armada para tratar de buscar la confianza. No hay proceso de combate a la delincuencia si no hay liderazgo en el país. Y el actual presidente usurpador no tiene liderazgo. Ha perdido la batalla electoral y ha perdido la batalla en las encuestas. Por lo tanto, esta es una medida que es simplemente una medida de tapar paños con agua tibia para ocultar la verdad estructural. Hambre, miseria, represión, no se produce nada, todo es importado y todo lo quiere resolver a los realazos y a los billetazos. Así que esto es una economía que está podrida, que está carcomida por la corrupción y por la inercia de un gobierno incapaz de resolver los problemas de los venezolanos. Ahora, quiero preguntarle también en Caracas al señor Alonso Medina, vamos a pasar ahora al tema del desabastecimiento, que se suma a este tema de la inseguridad. Hoy los representantes de empresas Polar se estaban reuniendo justamente para decir que restricción en divisas, retrasos en los pagos a proveedores internacionales, interrupción en la disponibilidad de materias primas, es lo que está finalmente desencadenando en que no hayan algunos alimentos, en que se encarezca el producto de la leche, el pollo, la carne.
este es un problema para los venezolanos que también significa un fracaso del anterior gobierno. ¿Usted cree que en el gobierno de Nicolás Maduro se vaya a tomar alguna medida drástica como se hizo con la inseguridad en este caso, sacando el ejército a las calles? Dios quiera que se tome alguna medida que de una u otra manera beneficie al pueblo, pero lamentablemente lo que estamos viendo en los últimos días es un gran desabastecimiento y una falta de productividad por parte de las empresas venezolanas debido a una cantidad de controles y restricciones que ha puesto el gobierno. Hoy estamos viendo las consecuencias de muchas de las expropiaciones del gobierno del señor Chávez. Hoy estamos viendo las consecuencias del abandono del campo en el gobierno del señor Chávez. De tal manera que lo que se está cobrando en este momento son todas esas facturas que de una u otra manera afectaron, esas situaciones que afectaron la economía venezolana. Tenemos transnacionales que de una u otra manera se han visto afectadas y han cerrado sus puertas en Venezuela, bien sea por expropiación, por falta de visa, por exceso de controles. Pero a la final, quienes han salido afectados es el pueblo. El problema de la alimentación, de la seguridad alimentaria en Venezuela es bastante grave. El gobierno puede tener muy buenas intenciones, pero no solo no es suficiente las buenas intenciones. Son las acciones de parte del gobierno las que de una u otra manera deben resolver el problema de alimentario. Hemos visto cómo han querido acaparar, cómo el gobierno ha querido ejercer funciones de distribución de alimentos y realmente no han tenido el mayor de los éxitos. Como dice un refrán popular, zapatero a su zapato. Sí. Diputado Manuel Villalba, el caso venezolano es un país petrolero, un país que importa la mayoría de lo que consumen sus ciudadanos y es completamente entendible que en un momento pudiera haber desabastecimiento porque no se produce alimento, pero el petróleo goza de muy buenos precios. ¿Cómo se explica entonces que haya desabastecimiento, que haya devaluación del bolívar en un país tan rico? Bueno, eso lo dicen ustedes y la oposición venezolana, esos que están viviendo en Miami, que no viven la realidad del país. Vuelvo a decirte cifras que son perfectamente verificables. Por eso es que, no sé si ustedes también van a catalogar a la FAO, que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, quizás como chavista y revolucionaria, porque ha reconocido que el gobierno bolivariano revolucionario ha bajado los niveles de pobreza en el país, tanto así que también se ha sido reconocido como uno de los 15 países donde en los últimos tiempos ha habido mayor producción de alimentos que ha permitido bajar lo que es la situación de la hambruna de que estaba anteriormente instaurada en nuestro territorio. Así que aquí, esos que andan señalando que las cosas, hoy el venezolano tiene para comprar harina precocida, tiene para comprar leche, el venezolano va a los supermercados, a los abastos, y tiene capacidad monetaria gracias a un gobierno que ha permitido la democratización del capital. Entonces, con esos discursos de este ciudadano que vive en Miami y señala que ahora que están entregando un ticket, yo debo decir con toda responsabilidad y con el sumo respeto que él merece, eso que usted está señalando, eso dice en el argot criollo, en el argot aquí coloquial, eso es embuste. Los venezolanos y las venezolanas compran su alimentación sin ninguna restricción, por el contrario, porque hay capacidad adquisitiva del venezolano. Y hoy Venezuela le ha dicho al mundo no tan solo en materia de alimentación, sino en materia que ha buscado garantizar la vida a los ciudadanos y a las ciudadanas. Se ha implementado una Policía Nacional Bolivariana en función de garantizar y de preservar la integridad física y los bienes de los ciudadanos. Se ha hecho eventos deportivos y culturales incorporados a lo que tiene que ver con el movimiento por la paz y la vida. Ahora preguntémosle a los medios de comunicación cuáles son los aportes que ese sistema capitalista mediático hace para contrarrestar esos niveles de violencia. Todos los días sacan, noticias de personas bañadas en sangre, con el morbo de la violencia, jugando con los niveles de pobreza de esos pobres de solemnidad que lamentablemente mueren producto de las manos de lámpara. Este es el debate, diputado, que vamos a dar en el próximo bloque.
Sí, permítame, vamos a una pausa. Le seguimos preguntando a los televidentes lo siguiente. ¿Creen que el aumento de los militares en las calles de Caracas obedece a un plan de seguridad o busca amedrentar a la oposición? Pueden seguirnos escribiendo a las cuentas de Twitter que tienen en pantalla. Nos escribe @LiscanoEdison y dice: amedrentar a la oposición. Si fuera un plan de seguridad sería en todo el país. La criminalidad es en toda Venezuela. También nos escribe Jairo Enrique Rincón. Dice: como en todas las dictaduras, con la fuerza pública se amedrenta al que no esté de acuerdo con el dictador. También nos escribe @PR Rincón. Dice: sin duda algo se les viene encima y quieren aparentar fuerza, la cual no tienen. Espero. Y nos siguen escribiendo también @GFMB5. Dice: la violencia la generó Capriles, no el gobierno, cuando reconoció elecciones legítimas de instituciones legítimas. Y @Amparo Chundro nos escribe: sacan los militares a la calle para reprimir a la oposición, veremos muchas violaciones a derechos humanos propio del castrismo. Vamos a la pausa y ya continuamos revisando la situación venezolana un mes después de las elecciones que con ajustados resultados electorales fueron impugnadas por la oposición. Ya regresamos con La Noche.